Bien, hola, muy buenas tardes, noches, bienvenidos a estas reflexiones breves sobre jamartología o la disciplina, la asignatura teológica que trata exclusivamente de la deontología o de definir, de un acercamiento hacia el concepto pecado y su campo semántico. Como es lógico, a lo largo de toda la historia, este concepto, pecado, peccatus, ha adquirido connotaciones muy diversas y, como no podía ser de otra manera, pues la jamartología, porque el término en griego es jamartos, fallar al blanco, errar en el disparo de una flecha, errar en el objetivo, es lo que ha entendido, sobre todo la teología católica más que la protestante, que merece una troncal, una asignatura troncal aparte. Hay algunos textos, algunas pinceladas de la escritura que podemos ver ahora brevemente, sobre todo para diferenciar el pecado del pecado irremisible, de la tentación, de algunos textos muy básicos. Por ejemplo, Romanos 7 nos da una aproximación directamente ya, sin entrar a, digamos, analizar qué es todavía, etcétera. Podemos ver en Romanos capítulo 7 una reflexión profunda del apóstol Pablo, ¿no?, sobre algo que a él le inquietaba, el pecado que vivía en él. Curiosamente, es importante para definir, sobre todo, o entender creencias como la perfección cristiana posible aquí en esta tierra, y si se puede vivir sin pecado, o en fin, si Jesús cometió pecado o vivió la naturaleza del pecado. Es decir, esas pequeñas patatas calientes, hot potatoes, que no siempre han sido fáciles de comprender. Olvidemos sobre todo la pecaminosidad y pecado, el concepto sobre todo de pecado en la Edad Media, antes de la llegada de los reformadores, incluso antes de Lutero, con ese encuentro con la gracia. Romanos ya menciona, Romanos 7, del 7 en adelante, Romanos menciona algo que le inquieta a Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero claro, la ley en el fondo te lleva a la obligación. La ley humana, sobre todo la ley podemita o la ley, a veces es injusta. A veces echa la ley, echa la trampa, pero evidentemente está hablando aquí no de un nomos, sino de una Torá, está hablando de una ley, no normativa, es una ley divina, no es pecado. Sin embargo, comenta él, yo no conocí el pecado sino por la ley. Es decir, si yo no sé, aunque la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento, estábamos pecando y no lo sabíamos, líbrame Señor, dice el salmista, de los pecados que me son ocultos. La ley me enseña, es un camino que me lleva hacia donde no puedo caminar. La ley me enseña el camino a Cristo porque encuentro la imposibilitatis, la imposibilidad de cumplirla en su totalidad. Puedo cumplirla por mis buenos esfuerzos, pero no totalmente. Entonces, y esto me lleva a una situación de desesperación. No conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no me dijera no codiciarás. Es decir, ¿cómo voy a saber que esto realmente es un pecado si la ley, en este caso la conciencia, la ley divina, no me lo dijera? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, testamentum, por el mandatus, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Claro, sin ley no podríamos vivir. ¿Os imagináis una sociedad sin ley? Esto ha pasado de nuevo en los países comunistas. Claro, no hay leyes, con la anarquía no hay leyes. Los niños cuando juegan, cuando quieren jugar, se acercan a un juego que necesita tener leyes. No juguemos sin reglas. Yo sin la ley vivía en un tiempo, dice. Es curioso porque él siempre se formó con Gamaliel y la escuela rabínica de uno de los grandes maestros de Israel, y fariseo en todo, irreprochable, decía él en Filipenses, irreprochable en todo, es decir, obediente en todo, legalista, miembro de iglesia al que admiraríamos,
Pero aquí, que ya ha conocido, se ha transformado, ha sido transformado por el amor de Dios, aquí en cambio dice que vivía sin ley. Pero si era un legalista, no podía vivir sin ley. Él se ve así tras el encuentro con Cristo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es decir, la transformación produce además dolor, cuando muchas veces nos sentimos mal ante nuestro Dios porque estamos pecando. Esto es algo muy bueno. Por eso en mi libro Cómo pecar sin ofender a Dios, que lejos de ser una apología hacia el pecado, es precisamente destacar esta idea. Es bueno que yo sienta el mal, que yo sienta que estoy haciendo el mal, porque eso me debe llevar al siguiente paso, evidentemente, al Señor Jesús. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque ama mucho a Jesús y encuentra que no puede, por el camino de la ley, complacerla en su totalidad. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Claro. Y muy bien, tú dices que no codicias, que no te enfadas, que no adulteras, que eres muy fiel en tu casa, pero ¿y en tu pensamiento? Uy, es un camino diferente. Pues ya eres reo de todo. Eso me lleva a la muerte. No, entonces no vale. De manera que la ley a la verdad es santa. Es decir, apartada de nosotros, y el mandamiento, aunque se acerca para hacernos comprensible la vida. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Es decir, aunque me produzca dolor no cumplirlo o un confrontamiento a mis propios valores. Te crees que no necesitas de médico, ¿verdad? Te crees que todo lo haces bien. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Crees que tú no tienes pecados. Te crees justificada y justa. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es decir, a través de lo que verdaderamente es bueno, que es la ley de Dios. La ley de Dios es una ley buena, por más que nos parezca y la arrebatamos, su verdadera identidad en aras a una ley humana. En el fondo, la ley de Dios siempre ha sido buena. No matarás, pero si se mataban como bestias, y siempre ha estado ahí la ley. Y hoy vemos que efectivamente no es bueno matarse, ¿a que no? Pero no queda más remedio, pues seguirá siendo buena la ley. Pero sobre todo adquiere más valor a la luz del Mesías. Y además, a medida que nos acercamos a la ley del Mesías, que es la ley de Dios, o al Mesías, que es Jesús, más pecaminoso, más horrible, más miserables nos sentimos, pero no por falta de autoestima, sino más necesitados de Cristo, más necesitados de su amor. Más acudimos a él, porque más queremos servirle, más daño nos produce, pero desde el amor y desde la justicia de que un mandamiento es bueno y hace que lo pecaminoso sea sobreabunde lo pecaminoso. Es decir, no quiero esa vida, no. Hoy, sin esta consideración de la ley del Mesías, pues moralmente intentamos portarnos bien, nada más. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Es decir, se trata de una ley profundamente espiritual, una ley que aunque esté escrita en piedra va a transformar la vida de los pueblos, va a transformar las naciones de todas las épocas y de todas las culturas, aunque no todas las culturas la van a comprender por igual ni la comprendemos por igual. Estoy vendido al pecado. ¿Por qué? Porque lo que hago no lo entiendo. Dice Pablo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es decir, Pablo, que es el intachable en todo, el que se consideraba perfecto en sus caminos, ahora descubre que no hace lo que quiere hacer. Ahora, precisamente ahora, que ha encontrado al Mesías. Y que lo que aborrece eso hace. Y si lo que no quiere hacer esto hace, aprueba que la ley es buena. Es decir, ¿por qué? Porque quien está motivando este comportamiento es la ley de Dios o la ley del Mesías.
quien le está haciendo ver lo que antes no veía. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Atención a esta frase clave en jamartología. El pecado que vive en mí. Pero no hemos dicho que vive Cristo, o sea, viven los dos. Viven los dos. Mientras no exista la glorificación final. El pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Es decir, efectivamente, aún en el mejor de los casos, como es el caso de Pablo, entendiendo el Evangelio, quiere hacer el bien, pero aún así no lo hace. Antes decía que lo hacía, y luego se pone como ejemplo de que era intachable en cuanto a la ley, entendida como fariseo, entendida como legalista. Pero ahora encuentra otro camino mucho más grande, que le hace sentirse peor en este campo, en este sentido, que le hace sentirse más necesitado que antes, ¿no? Y esto pasa a veces en las iglesias, no con tanta claridad como en el fariseísmo rabínico más extremo. No olvidemos que el judaísmo no es solamente uno, hay muchas vertientes, el judaísmo liberal, el judaísmo ortodoxo. Pero esto ocurre muchas veces en algunos sacerdotes, en algunos pastores, en algunas iglesias en general, en algunos miembros. No, tú que me vienes a mí a enseñar, ¿no? Yo no te enseño, es la ley que te va a enseñar, quien te debe enseñar. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso. Bien, el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. De nuevo enfatizo la idea, el pecado que mora en mí, el mal que está en mí. No, en mí no, en Pablo. Fijaos que estamos hablando de Pablo de Tarso. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Medito de día y de noche, es mi delicia. Pero hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Claro, la contradicción, la dicotomía, de nuevo el dualismo platónico introducido en la Biblia, de nuevo la influencia, pero la realidad ontológica de nuestra existencia. Es decir, el pecado vive en mí y Cristo vive en mí. El bien que quiero hacer no lo hago. La ley de mi mente y la ley de mi pecado, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí se quedan muchos textos parados, hay muchos sermones, como si esta respuesta no tuviera, como si esta pregunta no tuviera respuesta, pero es que el versículo sigue. Lo digo porque, claro, agarrarse a justificar nuestros actos, porque como en Pablo aparece este texto que no hace lo que él quiere, pues yo tampoco. No quiero hacer determinada acción y la hago, no pasa nada porque, bueno, también le pasó a Pablo. No, Pablo encuentra que se siente miserable al no poder cumplir la ley de Dios en su totalidad y se siente miserable porque esta ley haya en su cuerpo, en su vida, que quiere hacer el bien, no puede, que vive Cristo en él, pero también el pecado y el mal, pero da una respuesta en el versículo 25. No se queda ahí su pregunta, hay que seguir leyendo la respuesta a su propio cuestionamiento. Gracias doy a Dios. Y aquí está como liberado de esta tensión. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de esta adicción? Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este problema? Y ahí nos quedamos. No. Aquí Pablo está explicando esta situación de desesperación, pero que no es desesperada. Es una situación de desesperación no desesperada porque da gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Y crucifica realmente a la carne en los clavos de Cristo. Es decir, él vive en perfecta coherencia y en perfecta felicidad y en perfecta perfección cristiana, pero encuentra esta sensación de que, bueno, cada día, y lógicamente estaremos todos de acuerdo que Pablo no es precisamente una persona desobediente a la ley de Dios, ¿no? O que podamos tildarlo de un ejemplo muy liberal, ¿no? O liberal en el sentido de pecaminoso. Bueno, pues él da la respuesta. Si él se siente así, nosotros, ¿cómo no nos vamos a sentir? Lo importante es, ¿cómo nos vamos a sentir así de contradictorios a veces? Lo importante es que esos actos que me llevan a la desesperación no queden así, sino que se progrese. Yo siempre digo que
casi siempre, a veces pedimos perdón por los mismos pecados durante demasiado tiempo. Bueno, lo importante es continuar el crecimiento, que haya nuevas experiencias respecto a la pecaminosidad y que esa ley que vive en nosotros hasta que nuestros cuerpos sean glorificados, pues están solventadas, solucionadas por Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo Jesús, Señor nuestro, no nos pide un comportamiento ejemplar en todo. Es bueno hacerlo para nosotros y para el testimonio y para la gloria de su nombre, pero y para que nos vaya bien, en definitiva, en la vida. Pero la salvación no está llena de personas que solo son obedientes, sino hay personas que se arrepienten en el último segundo de su vida, hay personas que son muy obedientes en muchos mandamientos, en 9 de los 10, otros, y tampoco olvidemos que no solo es la ley del decálogo, habla de la ley de Dios, y la ley de Dios no solo es el decálogo, la ley de Dios incluye sobre todo a la ley del Mesías, que es el decálogo y mucho más, y lo que te pueda hablar a través de tu propio crecimiento. Así que la verdadera primera entrega o sentencia sobre jamartología es que, por favor, el pecado no puede limitarnos. Nos limita, pero no puede limitarnos. Es decir, nos limita literalmente, físicamente, humanamente, moralmente, incluso desesperadamente, pero no tiene poder sobre nosotros, porque gracias han sido dadas a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha liberado, nos ha hecho comprender el por qué realmente, si yo quiero al Señor Dios, Jesús, Señor nuestro, ¿por qué no me comporto como le gustaría a mi iglesia, ¿no? Que es lo de menos, sino como me gustaría a mí, que es lo más importante? Y si quiere la iglesia acompañarme, estupendo. Si no, a lo mejor le acompaño a ella, o a lo mejor no, porque el pecado de la iglesia institucional es más grave, del cual hablaremos el próximo día. Es un pecado irreversible, que es el pecado, en mi opinión, casi imperdonable, ¿no? Porque es imperdonable que la iglesia no pueda enseñar esto con claridad y sin lugar a disputas. Así que, en resumen, miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga, Dios os bendiga. Nos vemos en la próxima clase, en la próxima reflexión.